Uf, exploté, de verdad exploté cuando ella hizo esa declaración. Vamos a ver qué está pasando detrás de cámaras, qué están haciendo ahora mismo. Y les digo, estoy realmente enojado. ¿Has comprado ibuprofeno o incluso aspirina o algo así últimamente? ¿Lo necesitas? Entonces yo tendría cuidado, definitivamente escucharía este video hasta el final si en algún momento planeas ir a la farmacia en las próximas semanas o meses. Comprar medicamentos que realmente necesitas y ni hablemos de medicamentos importantes. Si quieres apoyar este canal, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. Vamos a ver el desastre del sistema de salud aquí en Alemania. Y les digo, investigué muy a fondo, incluso en Europa. Y me sentí mal durante esta investigación. Esto ya solo sirve, bueno, para arrinconarnos. Y bueno, ni siquiera debería decirlo. Bueno, hay una gran necesidad de actuar. En el seguro de cuidados de larga duración vemos que tenemos un número realmente creciente de personas que necesitan cuidados. Yo diría que en 2020 nunca tuviste problemas, por ejemplo, para conseguir medicamentos, y luego simplemente dejaron que todas esas compañías farmacéuticas se fueran. La mejor oferta gana. Y ahora están subiendo tanto los precios que tal vez deberíamos empezar a preocuparnos en el sector de los cuidados. Sí, pero ¿qué reciben las personas mayores? Bueno, la mayoría de las veces reciben medicamentos. Y ahí hay un margen enorme, un margen grandísimo, donde las grandes corporaciones y también los chinos, el 80% de todos los antibióticos vienen de China. Y justamente de ahí donde no todo es tan limpio, donde ni siquiera conseguimos certificaciones CE, de ahí viene la mayoría de los antibióticos. Porque aquí en Alemania ya ni siquiera lo producimos y tenemos que comprarlo carísimo. Por favor, dígalo también, señora Warken, antes de que venga aquí a endulzarle el oído a la gente, tengo que decirlo así. Sí, necesitamos estas reformas. Sobre todo necesitamos volver a tener una estructura aquí en Alemania. Necesitamos urgentemente, de verdad urgentemente, un suministro independiente en Europa que ya no está garantizado. En caso de una guerra global, bueno, ¿qué pasa entonces con nuestros enfermos? Entonces, el seguro de cuidados de larga duración sigue estando en segundo plano. Los gastos están aumentando de manera dinámica. El próximo año tendremos un déficit de 7.500 millones que tenemos que cubrir. Y las tasas de contribución o la tasa de contribución también han ido aumentando cada vez más en los últimos años. Sí, ¿a qué se deberá eso y cómo se podría lograr mucho mejor y mucho más barato? Me puse a investigar. En 2010, agárrense bien, gastamos 20.000 millones en medicamentos. En 2010 externalizamos el 80% a China y pagamos el doble, o sea, 40.000 millones de euros. Y ahora agárrate bien, el año pasado, y por favor no te caigas para atrás, gastamos más de 60.000 millones de euros solo en medicamentos. Y si ahí se hicieran recortes, por ejemplo, volviendo a producir en Hungría o en algún lugar así, se podrían reducir los gastos considerablemente sin seguir perjudicando a la gente. Pero ahora la Unión Europea también se ha dado cuenta de eso. Pero, ¿cómo se llama eso del barco lento? Sí, eso primero tiene que cambiar para que tal vez algún día volvamos a tener independencia en el suministro de medicamentos. ¿Te acuerdas todavía, sí, de la época en la que todos debían vacunarse? Había vacunas para todos, pero Nurofen y analgésicos más bien no. Y ahí vimos que esta estructura está tan inflada que tenemos que pagar muy caro por ello. Y sí, claro, de eso nadie habla, lo que me enoja mucho, sobre todo porque yo necesito medicamentos y mucha gente allá afuera también. Pero sí, primero tenemos que quitarle aún más a la gente porque ya no somos capaces de producir nuestros propios medicamentos. Pero por otro lado, y eso también es importante para mí, asegura que la atención para las personas también mejore. Queremos poner un enfoque más fuerte también en la prevención, es decir, evitar la necesidad de cuidados y mantener una vida más larga y saludable. ¿De verdad es así? Existe la CMA que actualmente se encarga de que los medicamentos se produzcan nuevamente en Europa, porque hay miedo, entre otras cosas, de una guerra económica con China. Y ahora, de repente dicen, bueno, realmente no podemos aplicar la espiral de costos todavía, pero tenemos un gran acuerdo para ustedes. Ahora agárrense, no importa cuánto cuesten los medicamentos en Europa. Ahora se supone que deben producirse de nuevo rápidamente en Europa.
Estimada señora Warken, probablemente eso no lo había considerado cuando nos dijo todo esto. Y en cuanto al tema de que promovemos una vida mejor y más larga, tampoco lo creo del todo. ¿O por qué pasa en realidad que cada vez más personas padecen enfermedades graves? Y según mi percepción, esto solo ha sido así desde 2019-2020, que cada vez más personas tienen enfermedades graves que, entre otras cosas, pueden acortar la vida debido al dolor. Eso y centralizar el acceso. Y para eso ahora hemos presentado un proyecto de ley con el que por un lado estabilizamos el sistema, lo hacemos sostenible para el futuro, pero también sin perder de vista la atención a las personas. Bueno, yo todavía no creo mucho en que el sistema se vaya a estabilizar. En Chequia, por ejemplo, en Polonia o también en Hungría, ellos todavía producen sus medicamentos por sí mismos. Por cierto, estuvimos ahí, pero eso no lo debe saber nadie. Sí, en tiempos del coronavirus no era del todo, digamos, legal viajar por toda Europa, pero hubo muchos países a los que simplemente no les importaba. También los Países Bajos siempre tenían bastantes medicamentos ahí. Solo en Alemania, ahí realmente sí, siempre estabas en las farmacias diciendo, sí, pero necesito medicinas para la fiebre de mis hijos. Sí, no podemos darles lo que no tenemos. Sí, no quiero tener problemas después. Por cierto, ahí compramos medicamentos y ahí los conseguimos en todas partes. Y ahora la Unión Europea ha decidido, después de que Donald Trump atacara tanto a Macron, que vamos a construir más industria farmacéutica, o sea, más empresas farmacéuticas, y que ahora también vamos a crear más centros de almacenamiento aquí en Europa. Y Alemania, bueno, Alemania por ahora se mantiene bastante al margen. Y eso que ella también dijo sobre la seguridad del suministro, entonces deberíamos empezar por el mínimo común denominador y no solo. Sí, cuando después se trate de la distribución del dinero, ahí sí tenemos que intervenir. Creo que deberíamos empezar directamente desde la base y actuar aquí de verdad. Y decir necesitamos empresas farmacéuticas que produzcan aspirina y cosas así, y no. No, bueno, medicamentos que o nadie necesita o que simplemente son increíblemente caros para las personas que los usan. Y eso ya lo dijo en su reforma hospitalaria, o sea, personas a las que pronto ya no se podrá ayudar. Y de esas personas ya no deberíamos preocuparnos tanto. Mejor que entreguen su casa para aliviar a los municipios. Las reacciones seguramente fueron que aún más personas dicen que tienen que ir a la oficina de asistencia social. Contribuimos en diferentes áreas para que la parte que pagan de su bolsillo no sigan aumentando, por ejemplo, al dinamizar las prestaciones del seguro de cuidados. Y ahí se ve una vez más también en esta cuestión que Europa es el continente de los consumidores. Europa sí se sigue desmantelando a sí misma. Por cierto, pueden consultar esto en europa.eu, o sea, adquisición de medicamentos. Échenle un vistazo. Ahí se puede ver una vez más que toda esta competencia en todas partes, incluso en Europa, otra vez se está llevando a cabo sin Alemania. En Alemania la gente está preocupada de que si la ley entra en vigor, habrá aún más personas que tendrán que acudir a la asistencia social, porque de hecho ya no pueden cubrir sus gastos de vida. Y por cierto, ¿qué más puedes hacer si en el futuro ya no puedes pagar tus medicamentos o tu seguro médico? Sí, podría llegar al punto de que incluso tu arrendador sea notificado. Y sí, la señora o el señor sí ahora tienen que recibir asistencia social porque en realidad se juntan otras cosas. Y justo en este punto, sí, no se hace nada para reducir los costos. Mientras que en Ucrania, por ejemplo, sí las pensiones aumentan, Alemania se queda sin aumento. Mientras que en otros países se pagan los medicamentos o incluso Alemania paga la cobertura familiar del seguro de salud en otros países, aquí en Alemania desaparece. Todo lo que esta política aún te deja es que ahora también entregues tu propia casa, sí, para pagar tus medicamentos, tu seguro médico o tu cuidado en el futuro. Y para eso trabajaste toda tu vida. Adiós, negocio.